Hemos estado compartiendo el tema de la oración, ¿cierto? Ya el pastor César nos compartió, la pastora Gloria nos compartió. Hoy me toca a mí, luego lo hará Paola. La idea es que vamos a encontrar como 4 estilos, 4 maneras diferentes de tratar de transmitir lo que es la esencia del cristiano. La oración nos lleva ¿a qué? A la fidelidad, a la comunión. Si no hay fidelidad, si no hay comunión en un creyente, pues solamente va a tener ¿qué? Religión. Y muchos anduvimos por años, solo en religión, tratando de cumplir ritos, ¿cierto? Tratando de ser buenas personas, pero fallando una y otra vez. ¿Por qué fallábamos? Como Pablo, a mí me gusta ese capítulo de Pablo de Romanos 7, cuando él dice, miserable de mí. Lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en ese momento? Que Pablo lo explica muy bien ahí, es que hay una ley en la carne, los miembros, decía la ley del pecado que me lleva a hacer lo incorrecto. Y la ley es buena. O sea, los mandamientos no guían a nada malo, pero no los podían cumplir por la ley que había en sus miembros, la ley del pecado. Y de eso fue que nos libró Cristo Jesús. En el mismo versículo 7 él dice, gracias damos a Cristo, nuestro Señor, que nos ha librado de esa ley que antes nos mantenía esclavos. Ahora ya no somos esclavos del pecado. Y hoy cantamos, somos libres. Tenemos esa libertad. Y entonces en ese aprender a orar, en ese entrar en esa intimidad que es lo precioso, compartía esta mañana con Dianita eso, que cuando uno entra en las Escrituras, es como cuando el pez entra al agua. Él está en su ambiente. Si sacamos al pez del agua, él va a morir. Pero el pez en el agua, o sea, somos nosotros nadando en la palabra, viviendo esa palabra. Porque es que el mundo, las circunstancias nos ofrecen unos escenarios que asustan, ¿cierto? Pero ¿a quién le voy a creer? ¿A las circunstancias? ¿A quién le voy a creer? ¿A tanto filósofo que hay ahora? ¿A tanta creencia? ¿O simplemente le voy a creer a la palabra? ¿Cierto? Podemos ir abriendo esto así en Hebreos 4, que es para meditar solamente. Hebreos 4:12. ¿Qué vamos a orar? Cuando nosotros oramos, yo me consideraba un orador excelente porque pasaba 1 hora en el lugar secreto. Pero era tiempo perdido. ¿Por qué? Porque me lo pasaba diciéndole, Señor, te fallé, Señor, perdóname, Señor, no puedo, Señor, cámbiame. Y le sacaba una lista de peticiones, haz esto y aquello. Y yo pensaba que eso era orar. Y orar, como nos explicó Gloria la vez pasada, es una conversación con Dios, es hablar con Dios. ¿Y cómo nos vamos a comunicar con Dios? Por medio de la palabra. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la gracia y ahí es donde va a venir la revelación, el entendimiento de esta palabra tan preciosa. Entonces cuando oremos, cuando estemos allá en el lugar secreto, oremos la palabra. Por ejemplo, este versículo tan sencillo, lo leemos, lo meditamos, lo llevamos a nuestro corazón y permitimos que el Espíritu lo revele a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que ese versículo que estamos leyendo se haga vida en nosotros. ¿Qué dice 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde la tenemos? Tenemos la Escritura, ¿cierto? No tenemos que ir al tercer cielo, ni tenemos que bajar a los abismos a encontrarla. Está aquí y está escrita en nuestros corazones. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de 2 filos. Entonces yo empiezo a orar. Yo la estoy leyendo y la empiezo a orar. Papá, gracias. Papá, tu palabra es viva y eficaz. Yo no necesito más de este mundo, papá. Tu palabra lo es todo. Me empiezo a posicionar. Tu palabra es vida, papá. Es eficaz. Nos transforma. Nos lleva a vivir en esta vida nueva. Ahí empieza mi oración. Y el Espíritu te va poniendo en tu mente con un versículo que estamos utilizando.
Papá, esa palabra que es como espada, como espada de 2 filos, más cortante. ¿Qué dice? Que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces empezamos a entender qué es esa espada de 2 filos. Papá, penetra en mi ser. Estamos hablando del ser espiritual. Penetra en ese ser espiritual, penetra en mi mente, en mi corazón, papá. Esa espada que es capaz de cortar, Señor, esas enseñanzas erróneas que yo tenía, de quitar fortalezas, papá, de quitar argumentos de mi vida. Esa es la palabra viva, Señor, que me cambia, que me transforma para no seguir viviendo conforme a mis ideas, conforme a mis pensamientos o conforme a lo que me enseñaron erróneamente. Voy a vivir es conforme a esta palabra que es viva y eficaz. Rompe las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Papá, gracias. Porque por esa obra tan maravillosa que tú hiciste en la cruz, ahora mi espíritu es vivo, papá. Ese espíritu que estaba dormido, oh Dios, ahora se alinea con un corazón nuevo. Tengo el corazón de Cristo Jesús viviendo en mí, papá. Y ahora mis pensamientos se alinean con ese corazón nuevo que es conforme al espíritu. Esa es la oración. Y en eso pasemos. El espíritu nos va a llevar. Al principio no va a ser mucho tiempo. Lo leí, lo oro y listo, pasó. Entre más, como esto y lo hemos compartido, es como un ejercicio. Como cuando vamos al gimnasio, nos estamos ejercitando. Como decía Timoteo, en la piedad. Nos ejercitamos en la oración y cada vez una hora no va a hacer nada. Pasamos una hora ahí y yo quisiera seguir. Pero hay cosas por hacer, hay cosas por cumplir. Yo, papá, qué hermoso, sale uno con un deleite. Y salgo a vivir, a mostrarle al mundo. ¿Qué está esperando el mundo? La manifestación de los hijos de Dios. Salimos así a manifestarlo a Él. Salimos empoderados, fortalecidos. Ya nada de angustias, ya nada de preocupaciones, ya nada de afanes. Quedaron allá. Porque ahora, ¿cuál es mi alimento? Es la palabra. Y esa palabra es viva y es eficaz. Tengamos ese versículo ahí. Entonces la oración, cuando oramos la palabra, le hicimos el ejercicio, ¿no? Ustedes pueden con cualquier versículo y el Espíritu los va a llevar y les va a revelar. El Espíritu Santo es el que se encarga, no es nosotros, no es mi intelecto, no es mi capacidad de razonar, de raciocinio, es el Espíritu. Yo voy a estar ahora escuchando es el Espíritu Santo. Digo, papá, gracias por esa revelación tan preciosa. Y de esto yo les he compartido los que ustedes han visto que en la semana trato de compartirles. Yo cuando les estoy compartiendo en el grupo de congregación estoy estudiando. Entonces los pongo ahí, porque no solamente me van a servir a mí, sino a alguien le van a servir. Hay personas que están tan ocupadas que no los escuchan, no los leen. Hay otros que sí los leen. Y a veces pueden decir, uy, pero no tiene nada más que hacer que... De pronto me confundí con el presidente, ¿no? Metido ahí en el celular continuamente. No es que no tenga más que hacer, es que en ese momento estoy estudiando y estoy compartiendo esa palabra. Algún corazón, uno solo, que le sirva la palabra y digo, papá, vale la pena. Y ahí queda. Parte de esto ya lo compartí ahí, pero hoy lo va a traer aquí en vivo. Dice, imaginémonos cómo es levantarnos cada mañana. Cada mañana. Yo me puedo levantar entre afanes, entre angustias, es muy tarde y ya tengo como un patrón de actuar. Me voy al baño, luego salgo del baño, pongo a hacer el tinto, me tomo el tinto, le preparo el desayuno si le preparo a alguien, o me preparo mi desayuno, voy y me visto, ya, voy y me bajo del carro, está listo, como ya un patrón. ¿Y a qué hora se ejercitó? Yo puedo levantarme 10 minutos antes de ese patrón, tomar un versículo, porque ese versículo que el Espíritu ponga es para el día de hoy, lo voy a vivir. Y me empodero, papá, gracias. Gracias, papá, por lo que tú me has dado. Estas canciones que se cantan aquí son hermosas, y ojalá las pusiéramos mientras
nos estamos organizando, papá, y uno va cogiendo alguna. Papá, gracias por esa obra tan maravillosa. Yo soy libre. Tú me has librado de pecado. Entonces, imagínense en eso, ese escenario. Me levanto y en vez de entrar en preocupaciones y afanes a salir para la oficina, si tengo que ir a la oficina o el trabajo, lo que sea, imaginémonos que ponemos la confianza en Dios. Digo, papá, gracias por este día tan maravilloso. Gracias, papá, porque hoy es una oportunidad de manifestar tu presencia. Papá, allá afuera me van a encontrar con las tinieblas, papá, pero yo soy luz. No estoy abriendo mis pensamientos, y hoy cantamos también eso. Mi pensamiento eres tú, que sea eso. Que no sean las circunstancias, que no sean los afanes. Mi pensamiento, que no sea mi dolor. Mi dolor, dicen algunos, porque ni siquiera es mío. Está ahí en el cuerpo mío, sí, pero no es mi dolor. Que no sea eso. Que no sea pero es que el médico me dijo. Que no sea eso. O sea, disipemos esos pensamientos de nuestra mente. Que nuestro pensamiento sea Jesús, sea la palabra. Entonces es un levantarse diferente. Cada mañana es tan preciosa. Porque papá, camino contigo. Voy contigo. Eso también, hoy no la cantó Paola, pero la hemos cantado aquí. O sea, yo no dependo de las circunstancias. Son canciones que dicen mucho. ¿Yo dependo de qué? De mi Padre. Del amor que tiene mi Padre Celestial. ¿Cierto? Y así me voy a levantar cada mañana. ¿Qué me da la palabra de Dios? Me da sabiduría, me da entendimiento y me muestra el amor del Padre. Eso lo tengo aquí en las Escrituras. Bueno, démoslo allá. La intimidad con Cristo es una relación personal. O sea, el pastor, el predicador, el maestro no puede hacer nada, gracias Pablo, no puede hacer nada diferente que solamente llevar la palabra, pero ustedes mismos, cada uno de ustedes, son los que entran a esa intimidad. Por eso Pablo hace esa alegoría de que la relación de Cristo con sus hijos, con su pueblo, es como el matrimonio. Y el matrimonio es como se decía en Génesis, ahora los dos serán una sola carne. Y así somos con Cristo, es la intimidad, la unión, la común unión. Nos hacemos uno con Cristo. Y es personal, es cada uno de nosotros. ¿Con qué propósito tenemos esa intimidad? ¿Con qué propósito tenemos nosotros intimidad con las personas, con nuestros esposos? Cuando éramos novios, ¿cuál era el propósito de compartir tanto tiempo? Conocerlo. A medida que estamos leyendo la palabra, ¿qué estamos haciendo? Conociéndolo. Conociendo el amor del Padre, ese amor tan precioso. ¿Y qué me lleva cuando yo lo conozco? Cuando yo ya conozco a esa persona, ¿cierto? Por ejemplo, cuando estamos de novios y me voy a casar, bueno, ya lo conozco, ya sé por dónde va, qué piensa, me sirve, no me sirve. ¿Qué me da eso a mí? Confianza. O simplemente le digo, no, usted no es. Usted es una persona que, si es así de novios, ¿cómo será después? ¿Cierto? Si me trata así, siendo novios, ¿cómo será después? Aquí con nuestro Padre, como ya la sabemos cómo es, eso nos va a dar confianza. ¿Confianza para qué? Para levantarnos, como les dije, para poner nuestra confianza en Él. No en las circunstancias, no en lo que está pasando a mi alrededor, sino en mi Padre Celestial. 1 Corintios 1:9, recuerden que no vamos a abrir esa palabra, sino que la anotan. 1 Corintios 1:9, pero yo le digo más o menos qué dice. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados, ¿a qué? A la comunión. ¿A qué nos llama Él? A la comunión. Él no nos llama como nos enseñó la religión. Mano, tiene que ir a la iglesia el domingo. Tiene que ir a los estudios. Tiene que ir. Tiene que ayunar un día a la semana. Tiene que memorizar. O sea, no es tiene. ¿Eso lo voy a hacer? No es que no lo haga, pero lo voy a hacer es por amor.
No porque tengo, porque cuando se vuelve una obligación se vuelve religión. Y la religión no es lo que nos transforma, es la intimidad, es la relación con Él. Entonces aquí nos llama Él a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y ahí dice otra palabra, dice nuestro Señor. Y también cantamos que Él es el Señor. Y a veces esa palabra la pasamos también por alto. El Señor. ¿Qué significa esa palabra Señor? ¿Qué significa? Cuando nosotros somos empleados, allá en la empresa, en el momento de estar allá, ¿quién es mi Señor? Mi jefe. Y yo tengo que hacer lo que Él dice, ¿cierto? En ese momento Él es mi autoridad. Pero en mi vida, ¿quién es mi autoridad? ¿Quién es mi guía? Mi Señor, Cristo Jesús. Cuando Pablo llamaba Señor a Cristo Jesús, él lo hacía con una intención profunda hacia los fariseos. Porque los fariseos, acuérdense, o más bien, los del antiguo pacto nunca llamaron a Dios Padre. Cuando yo estaba iniciando mis estudios, recién nacidito de nuevo, yo les decía, oiga, ¿por qué en el antiguo no habla nada del Padre ni de Jesús? Y en el nuevo no habla nada de Jehová. Jehová era para el antiguo y en el nuevo era, yo no entendía. Alguien me explicó, dijo, es que la relación es diferente. La relación en el antiguo pacto era con un juez. Y que, como lo llaman ellos, fuego consumidor. Como ellos se habían comprometido a cumplir mandamientos y no lo podían hacer, se sentían mal con ese juez. Y ellos le decían, Señor, Señor. Es cuanto dijimos nosotros, yo lo dije muchas veces llorando, Señor, ten misericordia de mí. Del antiguo lo hacían. En el nuevo yo le digo, papá, tú eres misericordia en mí. ¿Ves la diferencia? Ahora es una relación que tengo con mi Padre y yo sé que en Él es misericordia. No le voy a pedir a misericordia que tenga misericordia. Él está en mí. Como estábamos cantando ahorita también, el gran yo soy. ¿Dónde está el gran yo soy? Está en mí. Debemos tomar conciencia de que Él está en mí. Él no está por allá afuera, ni tengo que gritar para que venga. Él está en mí. Él mora en mí. Estaba también en mis pensamientos llevando eso cuando Moisés se presenta ante el faraón. Porque él le había dicho a Dios, bueno, y yo voy allá, me presento y le digo de que voy de parte de quién. Como el faraón, yo le voy a decir al faraón, oiga faraón, a la máxima autoridad, al Dios. El faraón era considerado un Dios del imperio. Yo le voy a decir al Dios del imperio, deje ir a mi pueblo. Yo digo que vengo de parte de quién. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Dígale, el yo soy me envía. Los judíos sabían muy bien quién era yo soy, el faraón nunca supo quién era yo soy. Entonces, yo soy, ¿qué nos mostraba ahí la palabra? Está en el antiguo, pero ¿qué nos mostraba Moisés ahí? ¿Dónde está yo soy? Cuando yo digo yo soy, ¿dónde está Dios en mí? Yo soy está aquí. En ese momento Moisés era investido con toda la presencia de Dios. Yo soy. Lo envía. Y hoy yo soy está en nosotros. Lo precioso, y a eso fuimos llamados, a la comunión con Él y nuestro Señor. ¿Quién es mi Señor? Cristo Jesús. Él me guía. ¿Y cómo me guía? A través de su palabra. En 1 Corintios 1:10, y habléis todos una misma cosa. Y es tan importante esto. Y no hay entre vosotros divisiones, sino que estáis perfectamente unidos en una misma mente. ¿Es importante eso? Pero es que nos reunimos los miércoles y ahora estamos cambiando a esa modalidad. A que tomemos unos versículos y cada uno de los asistentes se profundice en ese versículo. Se apropie de ese versículo. ¿Para qué? Para que tengamos todos el mismo pensamiento, para que no diga otro, pero es que yo pienso, pero es que a mí me parece. No, porque aquí está escrito. Y lo que Él dice es lo que yo creo. Digo, papá, como dijimos, tu palabra es viva, no le vamos a estar cambiando nada.
Uno puede con sus propias palabras explicar lo mismo porque no se trata de decir lo que dice la Reina Valera exactamente. Pues como hay muchas versiones, entonces unos pueden estar leyendo la Reina Valera, otros las Américas, entonces, no, este es diferente. ¿Cuál de los dos tiene la razón? Nosotros tenemos traducciones, el original está allá, en hebreo y en griego, si uno quiere ir a profundizarse más allá. Pero el Espíritu mismo le revela qué era lo que estaba, cuál es el mensaje del apóstol, y yo cojo ese mensaje. Por lo que hablábamos, que la palabra nos dice, no debemos mentir. ¿Qué dice la Biblia? O sea, ¿qué nos enseñó la religión? ¿Por qué no debemos mentir? ¿Qué nos enseñó la religión? Que es pecado, ¿cierto? Entonces el religioso dice, ay no, eso es muy difícil no pecar. Pero ¿qué dice la ciencia hoy? ¿Por qué no debemos mentir? Cuando uno miente, y de eso se trata el funcionamiento del polígrafo, que cuando la gente miente se le alteran todo el movimiento de las secreciones hormonales, los triglicéridos, el colesterol, se altera la presión. Entonces el aparatico lo que está midiendo es eso, eso es una mentira. ¿Y qué hace cuando o sea, mi cuerpo entra como en un desequilibrio? ¿Qué hace eso en el cuerpo? Pues se enferma el cuerpo. La mentira enferma. Pasa que en la Biblia decía, no mientan, no se mientan los unos a los otros, así pasa. Pero es viva y eficaz. La ciencia está descubriendo todo lo que dice aquí es verdad. Y como muchos se guían por la ciencia, a mí me gusta la ciencia, pero por medio de la ciencia he llegado a entender que era lo que enseñaba Pablo, porque a veces se nos pasa así. Hay gente que lo toma y yo los admiro, yo no soy de esos. Hay gente que lo toma por fe. Yo no, yo soy más de razonar. Entonces tengo que entender más allá, pero el Espíritu me ama tanto y dice, hijo, tranquilo, sí. Lee eso que yo te voy a explicar cómo es. Y me llega, ay papá, es lo que dice Pablo. Y yo, ¿por qué le doy vueltas y vueltas? Porque tengo una mente que razona. Y más cuando somos ingenieros nos capacitan es para eso, para razonar, para pensar. Le damos vueltas al asunto y digo, papá, ahí está. Vuelvo al origen, vuelvo a la palabra que es viva y eficaz. Entonces, con la palabra, pues todos vamos a pensar y a hablar lo mismo. Segunda de Corintios 13:14. Segunda de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea en todos vosotros. ¿Qué es lo que nos lleva a que esta palabra se revele? El Espíritu Santo. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede entender la palabra. Esta semana hablaba con una persona y yo, no, eso es muy difícil eso de entender. Claro. Sin el Espíritu Santo es imposible. Sin el Espíritu Santo podemos leerlas como historia, sobre todo el Antiguo Testamento, cuando vemos tanta, y allá lo que vemos es tanta maldad, tantas guerras, tantas muertes, y cómo así que Dios le dice a su pueblo que ahí los mate a todos. Luego ese no es un Dios de amor, porque un Dios de amor está haciendo eso, ¿sí? Eso dice la mente natural. Cuando uno está en el Espíritu me está mostrando qué está pasando allá. El Espíritu me está mostrando cómo es de importante que nosotros ya no caminemos más como caminábamos antes, engañados, cayendo en tentación una y otra vez por causa del pecado. Nos quita esa naturaleza, pero la naturaleza sigue ahí. Y hasta que nosotros no la desechemos en nuestra mente, no va a dejar de molestar, por decir alguna palabra. Entonces nos apropiamos de él. Filipenses 1:5. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. O sea, ¿qué nos une? ¿Qué nos unifica? Por eso aquí en esta congregación, en Nueva Vida en Cristo, no vamos a hablar nada que no sea conforme a la palabra, porque es lo que nos unifica. No es lo que yo leí, no es lo que yo pienso, no es lo que dijo el filósofo, lo que dijo el coach. Ahorita hay muchos coaches emocionales. Leía uno y dice palabras interesantes. Dice, es que lo que pasa es que en este mundo hay mucho ignorante emocional. Le digo, oiga, y hasta cierto sí es. Ignorantes emocionales, o sea, son prisioneros, esclavos de las emociones. ¿Y nosotros los hijos somos esclavos de las emociones? No. ¿Por qué?
Porque yo soy está en nosotros, el gran yo soy. Porque Él me libertó, porque Él me da vida nueva. Ahí donde eso es pararse uno en la roca. Pararse firme en la roca es estar siempre pensando en la palabra. Intimidad es estar de acuerdo con su palabra. Mire, eso está sencillo, o sea, no es nada, porque uno piensa que esto de intimidad es algo muy místico, algo que va a pasar y entonces el Señor me va a escuchar y voy a escuchar la voz del cielo. Hijo Néstor, he escuchado tu palabra, aquí estoy, háblame, pídeme 3 deseos. No es nada místico. Volviendo a la razón, esto, mire, es la razón. Intimidad es estar de acuerdo a su palabra, no a lo que yo pienso. Pero es que yo creo que va a pasar es esto y esto y esto. ¿Qué dice la palabra? Pero es que yo creo. Intimidad es entender que Él está en nosotros todo el tiempo. O sea, Él no va y viene. Que pequé y se apartó. No, eso no es cierto. Él está siempre. Se contrista así cuando peco. Pero Él está conmigo, papá. Gracias. Y siempre nos ponemos a hacer cuentas cuando fallamos, pues que el Espíritu mismo nos guía. Hijo, hiciste mal. Yo también lo hemos compartido. Eso no es correcto y uno siente como esa tristeza y esa es cuando Él nos disciplina. Dice Él al que ama, disciplina. Hijo, eso no está correcto, ve y pídele perdón a tu hermano. Y uno va a decir, sí, papá, sí, yo, hermano, ¿sabe qué? Perdóneme por la palabra que le dije. No era lo que quería decirle, o lo agredí, o muchas veces no es lo que decimos, sino es la formita, como dicen, ¿no? La formita en que me lo dijo. Perdóneme, no quise hacerle daño. El mismo Espíritu nos está guiando. Cuando la persona no tiene el Espíritu, pues no pasa nada. Él pecó y sigue feliz. Nada lo redarguye. Ese de entender que Él está con nosotros todo el tiempo lo vemos en Mateo 28:20. Intimidad es entender que la plenitud y satisfacción, mire, ¿cuántos no buscamos en el mundo eso? ¿Qué busca uno en el mundo? Plenitud y satisfacción, ¿cierto? Muchos, y yo viví solamente 40 años engañado, pensando que la plenitud era el dinero, buscando dinero. Estudié, me preparé, monté mi empresa, quería llegar a la plenitud que ofrece el mundo, al éxito. Pensaba que era ese. Y resulta que no. La plenitud y satisfacción están en Cristo. Efesios 3:19. Todo es palabra. O sea, aquí no les traigo filosofía ni neurociencia. Como les digo, me gusta, pero solamente me lleva la palabra. Intimidad es recordar que Él es Señor de todos. ¿Quién es el Señor? Cristo Jesús. No hay más señores. El Señor no son mis metas, no es mis pensamientos, no es el dinero, no es mis capacidades, no son mis energías. Y eso lo veníamos diciendo desde Jeremías. ¿En qué se puede gloriar el hombre? En su fuerza. Entonces van al gimnasio y van a mostrar, caminan así, y se ponen camisetas y se hacen tatuajes. ¿De qué se va a gloriar el hombre? De sus fuerzas, de sus conocimientos. Tengo 3 maestrías, hablo 5 idiomas. ¿De qué se va a gloriar el hombre? ¿Se acuerdan de esa palabra de Jeremías? ¿En qué se gloria el hombre? En conocerme y entenderme. Esa es la gloria del hombre. Entonces Él es mi Señor, no tengo más señores, Él es mi guía, Él es mi consejero. ¿A quién voy a acudir? Siempre a mi Señor, viéndolo en ese contexto de Señor. Es mi Padre y me ama. Intimidad es entender su corazón, entender cuánto nos ama. ¿Sí es lo que significa esa palabra intimidad? ¿Estamos conociendo su corazón? ¿Cómo lo entendemos, ese corazón?
¿Cómo entendemos cuánto nos ama? Volvemos siempre a lo mismo, ¿cierto? La palabra nos dice cuánto nos ama. Cuando uno lee Efesios 1, o para mí fue eso, Efesios 1, me sacó lágrimas, aún todavía, ver el gran amor de Él, desde antes, porque esto no empezó en Génesis, dice desde antes de Génesis, desde antes de la creación del mundo, Él ya me amaba. Imagínense, ni siquiera habían nacido mis padres, y Él ya me amaba. Entonces cuando uno entiende, mi papá, ¿cómo es posible eso? Y a mí que he cometido tantos errores, porque cuántas veces en la religión tradicional nos dimos látigo. No, es que yo no merezco nada. Me he dicho, yo merezco todo lo que me pasa, todo lo malo. Porque es que yo he hecho cosas malas, dándonos látigo. ¿Por qué hacemos eso? Porque no entendemos cuánto Él nos ama. Dijo, no importa, hijo, yo sé todo lo que has hecho. Y aún cuando ustedes eran así, que dijo Jesús, yo morí por ustedes. O sea, a Él no le importa qué éramos. Y hoy también cantamos, el pasado queda atrás. ¿A dónde camino? Hacia adelante. El pasado queda atrás. Cuánto nos ama. Eso es intimidad. La conseguimos leyendo la palabra. Ahí teníamos Efesios 1, lo que les decía, y Colosenses 1, del 11 al 14. Entendemos el amor del Padre. Intimidad es alinear mis deseos con los deseos de Él. ¿De quién? De Jesús. Ahora mis deseos son los deseos de Jesús. ¿Está ocurriendo eso en mi vida? ¿O todavía los deseos de la carne me gobiernan? Romanos 8, ¿no? ¿Quién me gobierna? ¿Los deseos de la carne o el espíritu? Ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al espíritu, pero salen cositas, ¿no? Como chispas de la vieja naturaleza. ¿Pero quién es mi Señor? Cristo Jesús. Gálatas 5:24, Filipenses 1:27. Ahí les dejo bastante tarea para esta semana, ¿no? Meditar esos versículos es tan precioso. En la medida que yo voy estudiando, yo me lo gozo, digo, papá, gracias. Gracias. Y más cuando uno puede compartirle esto a otras personas. Intimidad es experimentar su amor. Estamos experimentando el amor de Él. Entonces otra vez la pregunta, si no lo estamos experimentando, ¿por qué es? ¿Porque Él no nos oye? ¿Porque no nos ama? Porque no estamos entrando en intimidad a través de la palabra. Si no estamos entrando en intimidad de la palabra, no vamos a experimentar ese amor tan precioso. Experimentamos su amor, su gracia, su guía divina, 1 Juan 4, 8 al 10. Intimidad es vivir una vida como vivió Jesús. ¿Podemos vivir como Jesús? No. Me dijo alguien, Dios, eso es imposible. Eso era Él porque Él era Dios. ¿Sí ven? Yo que veo en esa persona cuando me dice eso, no tiene intimidad, no conoce al Padre. Entonces, ¿qué dicen? ¿Podemos vivir como Jesús? Sí. Claro que sí. Sí. Digo, esto que yo hago, ustedes lo podréis hacer. Y aún cosas más maravillosas, más grandes. Filipenses 1:21. 1 Juan 2:6. Podemos vivir como vivió Jesús y manifestar a este mundo el reino de Dios. Como fariseo, Pablo había tratado de ganar el favor de Dios, ¿cierto? Por medio de la obediencia. Hoy día, uno escucha a varios predicadores todavía llevando a la gente, es que usted obedezca a los mandamientos, hermano, y verá que le va bien. Es por obedecer. Mire todo lo que hemos ya leído, de solo lo que es la intimidad. Es diferente la intimidad y la obediencia. No es que entonces vamos a ser desobedientes. Lo que pasa es que la intimidad nos va a llevar a caminar en obediencia. Pero muchos tratan es por obediencia. Entonces volvemos al rito. Tiene que entrar de rodillas, hermano, desde la puerta allá hasta el altar. Y le besa los pies a la estatua, a María o a la que esté ahí.
¿Nos enseñaron eso o no? ¿Cuánto en Semana Santa uno los veía sangrando, caminando de rodillas por la calle? O por una montaña, allá como, así como Monserrate, allá toda ciudad tiene como su monte alto. Y la gente subiendo de rodillas para ganarse algo. ¿Qué no tienen ellos o no saben? Intimidad. Y la iglesia evangélica también enseña, es que obedezca, hermano. Lo que pasa es que ustedes son desobedientes y ese es el problema que Pablo veía aquí. Él quiso por medio de obediencia ganarse la justicia. O sea, la justicia es presentarnos limpios delante de Jesús. Pero se dio cuenta que no podía cumplir la ley. El mismo es de Romanos 7 cuando él está explicando a los que viven por la ley. No se puede. Por la ley usted no puede. Usted siempre va a fallar. No va a cumplir todos los mandamientos. Con solo uno que no cumpla es como si no hubiera cumplido ninguno. O sea, ahí no está la respuesta. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Desechó sus propias obras. No es ganarnos las cosas por obras. Porque él decía, esas, lo que decía Isaías, esas obras son como trapos. O sea, no tienen ningún valor ante Dios. Isaías 64:6, son trapos de inmundicia nuestras obras. ¿Y qué hizo Pablo entonces? Dice, puso su fe en Cristo. ¿Para qué? ¿Qué pasa cuando ponemos la fe en Cristo? Cuando creímos, somos justificados, somos vestidos de justicia. ¿De cuál justicia? La justicia de Jesús. Estamos vestidos nosotros hoy con la justicia de Jesús. Romanos 5:1, Romanos 3:22. Intimidad significa que estamos vestidos con la propia justicia de Cristo que hay en nuestra mente. ¿Está en nuestra mente esta palabra? ¿Que estamos vestidos con la justicia de Cristo? ¿O nuestra mente sigue como antes? Recuerde que el engañador anda como león rugiente buscando a quién engañar. A meternos pensamientos en mi mente, es que usted no puede, usted no es capaz, usted es indigno. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que por poner mi fe en Él, yo estoy vestido de justicia. Entonces, ahí donde viene, si lo puede uno llamar lucha. A mí no me gusta llamarlo lucha porque es que para luchar se necesitan dos. Y nosotros ya no tenemos con quién luchar, porque el enemigo fue vencido. Entonces, no es una lucha, pero sí hay, no sé cómo llamarlo, en mi mente esa confusión de lo que la palabra dice y lo que la otra voz me está poniendo. Usted no puede, usted es indigno, usted pecó, usted es mal geniado, usted es impaciente. Cada rato me están viendo dardos, ¿cierto? Y digo, no, pero yo estoy vestido con justicia. Con la justicia de Jesús, no con la mía. Con la mía no voy a ganar, es con la justicia de Jesús, está en mí. Por la obra que Él hizo, yo estoy vestido de justicia. Y ahí disipo esos pensamientos. Entonces, cuando yo disipo esos pensamientos, ahí sí puedo decir, en Cristo soy más. La victoria está en mí. Yo no me voy a ganar una victoria, está en mí. Me estoy posicionando en la palabra. Todo el fundamento entonces está en la intimidad. ¿Y cómo tengo esta intimidad? ¿Cómo lo recibimos? Como dice Hebreos 1:1. ¿Cómo tengo yo todo? Por fe. Por fe. No vamos a decir, no, hermano, es que yo ya hice todo el curso ese, los 25 capítulos de Nueva Vida en Cristo, estudié todo lo que el pastor nos envió, el pastor César. Yo ya estoy listo. No, es por fe. Esto que estamos hablando aquí es porque creámoslo. Y cuando lo creamos, lo empezamos a vivir. La Biblia nos llama a que siempre estemos llevando toda la confianza a Cristo. Y eso lo llama la Biblia estar. Y lo vamos a leer varias veces. Estar en Cristo. O en Cristo, dice. ¿Dónde tenemos todas las bendiciones? Cuando dice Efesios 1:3, en Cristo Jesús. Y vamos a encontrar varias palabras en Cristo. O sea, en Cristo es donde yo lo tengo todo. Entonces voy a poner mi confianza y mis pensamientos ¿en quién? Pues en Cristo.
Efesios 4:24 también habla del asunto. Entonces, ¿yo cómo amo a mi Padre? Primero ya conozco el amor que me ama. Entonces, ¿qué respuesta sale de mí? Pues amor con alguien que nos ama tanto. Nuestra respuesta va a ser amor. Porque también nos habían dicho, ¿qué decía la ley? Ama a Dios por sobre todas las cosas, ¿cierto? Entonces la gente se esforzaba en amarlo. ¿Cómo lo amo hoy? Porque entiendo que Él me ama. Entonces cuando yo entiendo cuánto me ama, pues mi respuesta va a ser amor. Y eso ocurre por fe. Lo amamos sin haberlo visto. Primera de Pedro 1:8. Vamos bien. Intimidad es pensar acerca del Dios de la manera adecuada. ¿Cuál es la manera adecuada? Conforme a la palabra. No a lo que nos han contado, no a lo que oímos. Oiga, es que Dios, porque es que nos han dicho hoy, creyentes de años, pero hermano, ustedes están equivocados. Porque la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Y ustedes están diciendo que Dios es amor. Están equivocados. Entonces vamos a pensar acerca de Dios de la manera adecuada, ¿cierto? Ya sabemos la diferencia que hay en el Antiguo y el Nuevo. Conforme a su palabra, la revelación de la palabra nos muestra a Dios mismo. Vamos a entender el Señor que era allá y el Señor que es aquí hoy como Padre. Todo se revela a través de la Escritura. Aquellos que conocen a Dios están completamente familiarizados con su palabra. Esa tarea, este año que está empezando y debe ser uno de los propósitos, esta palabra me la voy, así sea el Nuevo Testamento. Si van a ser los dos, qué bueno, uno alcanza, programando alcanza a leer toda la Biblia, Antiguo y Nuevo, en un año. Pero vamos a suponer que no, eso es muy largo. Entonces, que sea el Nuevo, porque el Nuevo es la realidad, el Antiguo es la sombra. Entonces vean la realidad. No le estamos invitando a que desechen ninguno de los dos, porque ambos enseñan, pero vivifique porque va a entender el corazón amoroso de ese Padre que tenemos. Es un gran privilegio ser invitado a acudir confiadamente ante el trono de la gracia, ¿no les parece? Cada mañana, así como les explicaba, que yo me levante, ¿a dónde voy? Al trono de la gracia, solamente más que si me arrodillo, que si me siento, si yo levanto mis brazos, como cantamos amén hoy, yo lo hago como una muestra de gratitud, papá, gracias. Gracias, papá. Me gusta contar cuentos a veces, que le decía a unas personas que estaba mi esposa ahí, digo, mire, yo cuando me levanto, yo digo, papá, gracias por esta obra tan maravillosa que tú hiciste. Entonces, ay, sí, qué obra tan maravillosa. Yo no me estaba refiriendo, sino que no me dejaron terminar. No era esto, sino, papá, esta obra tan maravillosa que tú hiciste en mí, papá. Por tu obra en la cruz, ahora yo soy. Pero mire, ahí ¿qué estoy haciendo yo ahí? Posicionándome, me voy a enfrentar a un mundo. Y yo de una vez voy armado. Gracias, papá. Así me armo. Esa obra tan maravillosa que tú hiciste en nosotros. Hagámoslo, vivámoslo, eso es vivir la palabra. El verdadero cristiano orará más, con más frecuencia y con más fervor en privado. Porque es que cuando uno empieza a entender esto, hermano, así como me pasa a mí, uno quisiera no salir. Cuando yo estoy trabajando, pues mi trabajo muchas veces es en la casa, a veces me toca ir a las obras, pero cuando estoy en la casa y quiero hacer la pausa activa, y por eso es que ustedes me ven por ahí algún mensaje a las 3, otro a las 5, porque son las pausas activas. Cada cuánto, Paulita, hay que hacer una pausa activa. Tú lo sabes allá en tu trabajo. La empresa es una en la mañana y una en la ¿no más? De 15 minutos, sí. Creo que es más cortico, no sé si alguien sabe eso de las pausas activas. Yo no sé si es como cada 2 horas, creo que es lo que dice la seguridad industrial. Descanse su cuerpo, relájese y la gente produce más haciendo pausas activas. Entonces la pausa activa es que yo voy a la palabra, me levanto
Porque a uno se le cansan las piernas de estar ahí sentado, a mí por lo menos. Digo, papá, gracias. Y ¡pum! Aparece el versículo. Y al chat. Porque vamos a hacerlo más, porque es lo que vive en nosotros, es nuestra esencia. Quisiéramos pasar todo el tiempo ahí, aquí, metidos. Porque es un privilegio, como les estaba diciendo acá. Y ser invitado confiadamente ante el trono de la gracia, Hebreos 4:16. Cada vez que oramos, mire, cada vez que hacemos eso, yo estoy yendo al trono, ¿cierto? Al trono de la gracia, papá, gracias. Esto no es ni una obligación, ni es un rito, no lo vayan a tomar como un rito, que salga de su corazón. Es un deleite pasar más tiempo allí, en el lugar secreto. ¿Qué pasa ahí? Estamos cambiando nuestros pensamientos. ¿Sí ven ahí? Para eso es la oración. Si la oración no me está transformando, yo estoy orando mal. El pasar tiempo allí me lleva a renovar mi mente, a renovar mis pensamientos. ¿Qué estoy también haciendo en la oración? Desechando temores. Algún día nos podemos levantar con un temor, ¿cierto? ¿Qué hago en la oración? Desecho todo temor. Papá, tú eres Dios. Ya no voy a vivir por los temores, porque la vecina dijo ayer que esto se va a acabar, que viene otra pandemia, que viene una gran crisis, que viene la tercera guerra mundial, que lo que sea. Desecho temores. ¿Qué también hago en la oración? Dice, entierro el pasado. Porque el pasado tiende a perseguirnos. Yo no sé si a varios les ha pasado, ¿no? Tiende como a perseguirnos. Y viene la culpa en muchos que he visto. Es que yo hice, es que yo me lo merezco por eso. Y muchas veces inclusive les hicieron daño, pero se sienten culpables. Como una niña que contaba que fue violada. Y yo me sentí muchos años culpable porque me hicieron pensar que fue por mi culpa, que era mi manera de vestir la que llevó al violador a que me violara. O sea, yo fui la culpable. Y ella se lo creyó y vivió con la culpa muchos años. Eso lo desechamos en la oración. También en la oración estoy manifestando deseos y expresiones ahora de mi amor con Dios. Papá, gracias. Ahora tengo a mi disposición, todo lo que dice la palabra está ya dispuesto para mí. Y ahora ese es mi pensamiento. La intimidad nos permite ver más allá de nuestros sufrimientos. ¿Cuántos se han quedado estancados en el sufrimiento, cierto? La intimidad nos permite avanzar, para no quedarnos ahí pegados. Pablo comprendió el valor de conocer a Jesús. ¿Qué dijo Pablo? Filipenses 3, 8, 9. Dijo, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. ¿Qué dijo Pablo? Todo lo tengo por basura. Que eso palpite también, porque muchas veces no está pasando eso. Muchas veces es más importante hacer otra cosa que venir aquí. Yo les comentaba, el miércoles me invitaron a un seminario que estoy asistiendo de energía solar, que me fascina ese tema. Preciso el miércoles. Les dije, no, tengo ya otro compromiso. Si me lo pueden grabar, se lo agradezco mucho. Listo, véalo en diferido. Pero eso tiene una tarea. Le dije, sí, póngamelo en diferido que yo hago la tarea de todas maneras. Pero es que tengo otro compromiso más importante. Porque esto se vuelve real, la palabra. Todo el resto es basura. Es un tema interesante, sí, pero no es más importante que venir a compartir con ustedes, con los que vienen. Mire, cuando nosotros estamos enseñando, y eso nos ha pasado a todos, ¿no? La palabra primero nos vivifica a nosotros, y se la estamos explicando a otros, pero en mi corazón está, Señor, entiendo hoy algo que no entendía.
Es precioso, o sea, meternos una y otra vez continuamente en esto es muy precioso. A muchos se les ha compartido solamente una religión. Haga esto, haga aquello, confiese esto, obedezca esto, pórtate bien, sé buen vecino, sé buen ciudadano, ¿cierto? Salmo 25:14 nos dice, la comunión íntima con Dios es con los que le aman y a ellos hará conocer sus caminos. Entonces, cuando le amamos estamos leyendo la palabra. ¿Qué estamos haciendo ahí? Conociendo los caminos. Y esto es del Antiguo Testamento. Es la sombra y también enseña. Intimidad es sumergirnos, yo creo que queda claro, ¿cierto? Es sumergirnos en la Escritura, en su lectura, en su estudio, escucharla, es meditarla. Aquí está la revelación del amor del Padre. La intimidad produce entonces, ¿qué? Transformación. Somos transformados por su amor, su gracia, su verdad. Es su presencia consciente donde encontramos la plenitud, el gozo y el propósito de esta vida. Esa fue la respuesta gloriana a lo que hemos hablado. ¿Por qué llevamos tanto tiempo explicando identidad, renovar los pensamientos y la gente no es transformada? Yo muchas veces me pregunté, ¿estamos enseñando mal? ¿Estamos haciendo algo mal? ¿Cómo los animamos más? ¿Cómo los fortalecemos? Y encontré la respuesta en esa palabra. ¿Qué falta? Intimidad. Cuando todos tengamos intimidad, todos los otros se van a dar cuenta. El hermano está en intimidad. Mire, tiene cantidad de problemas, pero está feliz. Está creyendo en las promesas. Está creyendo en el Padre. El médico le dijo que iba a morir mañana, pero está feliz. Porque tiene intimidad. Independientemente de si se murió o no se murió. Es donde estamos nosotros parados. Que lo van a echar del trabajo y está feliz. Y dice que me va a quedar más tiempo porque tengo tanta lectura atrasada. Y en ese meterme con él, mire, cuando yo me dedico a él y me dedico a las personas, él se encarga de mí. Pero vivimos tan afanados. Que si no es en mis fuerzas, usted no voy a tener plata en la cuenta de ahorros, no voy a poder hacer la inversión, ese emprendimiento que tenía no lo voy a poder ejecutar porque es que no tengo plata. Entonces me toca trabajar más. Cuando descanso en él, ella tiene toda la provisión. Y todo me va a llegar así. Oiga, hermano, y esto. Y yo, papá, gracias, papá. Y yo no me esforcé nada. Simplemente tenía el deseo, pero no tenía. Y tú me lo envías todo porque él dice, yo ya conozco todo lo que ustedes necesitan. Y todo te será añadido. Entonces vamos a orar, mis hermanos. Papá, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Padre Celestial, como digo cada mañana, por esa obra tan preciosa que tú hiciste para tus hijos. Papá, rescatarnos de una antigua manera de vivir, que vivíamos llenos de afanes, angustias, preocupaciones, iras, contiendas, celos, Señor, codicias necias. Y ahora tú nos has dado vida nueva, y es vida en abundancia, papá. Y ahora el amor, el gozo, la paciencia, la bondad, la fe, la templanza, Señor, están en mí. Son mis nuevas vestiduras, papá, y ahora soy luz.